Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Hola bonicas, tengo un montón de ganas del podcast de hoy porque va a ser la primera entrevista. A partir de ahora cada mes vamos a tener una entrevista con un compañero psicólogo o psicóloga que nos va a contar y nos va a aportar algo de su especialidad. Tenía muchas ganas de traer todas las conexiones que estoy haciendo y de traerle valor al podcast y que pudierais aprender un poquito más allá de los temas que yo suelo hablar. Así que hoy vamos a hablar de narcisismo y manipulación con Débora Psicología. Bienvenida, hermosa, ¿cómo estás? Gracias, amor. Muy bien, muy emocionada de estar aquí, de que me hayas invitado porque, bueno, aparte del vínculo que tenemos especial nosotras, pues me hacía mucha ilusión porque personalmente me gusta mucho tu podcast y lo escucho, entonces venir aquí es muy guay para mí. Débora tiene su podcast, además, que os lo Sí. súper aconsejo. Sí, Cuéntanos sí, un sí. poquito del podcast que tienes. Pues se llama Juego Mental y sobre todo yo hablo de relaciones de abuso, de manipulación, de narcisismo, cómo salir de relaciones abusivas. Yo estoy muy enfocada en eso porque al final es a lo que me dedico. Entonces, pues, esto es lo que hablo en mi podcast. Y eso precisamente es lo que vamos a, Ajá. de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar Eso de es. narcisismo, de manipulación, y Debo nos va a traer ahí un montón de chicha con eso porque ella está especializada en trabajar en estas temáticas. Así que Estoy siempre estudiando para estar especializada. claro que No sí. es que sea yo Es que aquí. esto no se acaba en la vida. Efectivamente, Sí, hija. sí. Y me da mucho gusto tenerte aquí porque Debo, además de compañera, es amiga. Eso y es. me hace un montón de ilusión que seas la primera que Sí, viene. Así que qué guay. bien. Gracias a ti por Sí, invitarme. hermana. Venga, pues vamos para allá. Venga, vamos Tengo allá. preguntazas para Dale. ti hoy y vamos ahí a ver qué sale. Venga, me gustaría que me diferenciaras, y es algo que llevo pensando últimamente, porque veo que la palabra narcisismo está saliendo como mucho en todos sitios y siento un poco que se está como sobreusando. Entonces me gustaría que nos explicaras qué diferencia hay entre narcisismo y una persona inmadura, es decir, una persona que a lo mejor no toma responsabilidad, una persona que le cuesta empatizar. ¿Dónde está la línea entre tener un trastorno narcisista y no tener habilidades emocionales o relacionales? Sí. Pues mira, yo creo que la clave aquí es la empatía. O sea, la persona que es inmadura emocional al final no es capaz de ver más allá, pero no por maldad ni por intencionalidad, sino porque de verdad no lo siente, o sea, no lo ve. Pero en cambio el narcisista va un punto más allá. Es un pelín retorcido, un pelín quizás maquiavélico o incluso sádico y sí que es capaz de ver tu sufrimiento, pero no es capaz de empatizar con él. En cambio, el inmaduro emocional es más un perfil que no lo hace aposta, no lo hace adrede, es que no es capaz de mirar más allá de su ombligo. Entonces esta es un poquito la diferencia, es como la empatía. La clave está en la empatía. El narcisista no es capaz de empatizar, el inmaduro quizás sí, empatice contigo, pero aún así le cueste, ¿no? Llegar a ti, ayudarte, validarte, pero no porque lo haga con malicia, sino porque no le da para más, Ya. básicamente. O sea, podríamos decir que el narcisista, como que si tuviera más conciencia de eso, o es capaz de ver el dolor, pero no de conectar Le da con igual, él. le da igual, porque son personas que tienen un sentido de la autoimportancia tan elevado que aunque vean el dolor ajeno, no son capaces de empatizar, porque si empatizan obviamente se rebajan. Entonces, lo echan a un lado. Y rebajar, ¿qué supondría para estos perfiles? Bueno, es que esto es un melonazo, porque ¿qué supondría rebajarse para un narcisista? Conectar con su herida. Ellos se crean la máscara. A ver, ¿cómo se forma? Te voy a explicar un poquito, voy a explicar cómo se forma la personalidad narcisista tan famosa, ¿no? Vienen de una herida muy potente, de abandono, de rechazo, de humillación, de sobreprotección. Son personas que lo han pasado muy mal, han tenido unas carencias de afecto bestiales y al tener esas carencias se han creado esa máscara o esa careta de a mí nada me afecta, yo soy la persona más importante, yo lo merezco todo, porque creándose esa careta son capaces de sobrevivir.
Pero al final, como digo siempre, el narcisista es una víctima de esta situación que han tenido que pasar. O sea, un narcisista no se crea en un hogar donde ha recibido amor absoluto. Si ha vivido sobreprotección, quizás sí. Pero un amor sano no tiene por qué. O sea, que podría darse en un contexto donde hay negligencia o Sí, un contexto donde eso es. hay a lo mejor incluso unos padres narcisistas que sobreprotegen y ensalzan y no le dan esas habilidades que necesita sociales. Totalmente. Que los sobreprotegen, o incluso padres narcisistas que se comportan como narcisistas, que les desprecian, que les humillan, que no les validan, que no están ahí emocionalmente cuando lo necesitan. Entonces aprenden ese patrón de conducta y lo replican. Algo que me llama la atención cuando estudio sobre el apego o leo autores que hablan del apego es cómo a veces algunos autores hablan de el inicio de la vida como una época narcisista, como la época del rey bebé. Ajá. Y cómo los bebés pues, no han desarrollado aún su capacidad de empatía, de mentalización, que es la capacidad de poder entender que otra persona tiene otra realidad interna. Y podríamos decir entonces, o sea, ¿qué pasa en una personalidad narcisista que en este desarrollo en este momento en el que tiene que empezar a desarrollar todas esas habilidades relacionales, podríamos decir que hay una falta de que le impide integrar y salir de ese narcisismo, digamos, inicial? Sí, o sea, la clave son las habilidades sociales y el apego y el afecto. O sea, ¿qué discierne una personalidad narcisista de una que no? Pues al final, si tú eres capaz de desarrollar esas habilidades sociales, es decir, esa empatía, independientemente de que hayas vivido en un hogar donde te hayan dado afecto, te hayan dado amor o no, si tú eres capaz de desarrollarlo y eres capaz de entender cómo funciona el mundo, cómo funcionan las habilidades sociales, no vas a desarrollar un trastorno de personalidad narcisista. En cambio, las personas que lo viven, que lo sufren y que no son capaces de desarrollar ese afecto, ese apego, esas habilidades sociales, probablemente acaben teniendo por lo menos rasgos narcisistas. O sea, que podríamos decir que es un trastorno en parte de apego o que comienza en... Pues se podría decir que comienza en la infancia, sí. O sea, es mucho más complejo que un trastorno de apego, pero al final es como un trauma vincular. Es un trauma vincular. Efectivamente, claro, eso o sea, es. Si yo en el momento que nazco y yo nazco en relación y ya estoy tomando información relacional de mi madre, información relacional de mi entorno, eso es. Información emocional de mi madre, información relacional de mi entorno, y yo estoy empezando a integrar todo eso para crear mi mapa interno del mundo, más o menos consciente, digamos que esas piezas no se están colocando en su sitio para que yo pueda ser funcional para vivir en sociedad. Eso es. El otro día estaba viendo Game of Thrones y pensé, pero el narcisismo aquí es funcional, súper funcional. Máximo. O sea, y entonces se me hacía la pregunta... ¿De quién? ¿De Cersei o de quién? ¿El qué? O sea, ¿qué personaje? Pues de la mitad. Si está todo el mundo trastornado en pobre Game of Thrones. Ya. El único que no es el Jon Snow. El Jon Snow, que de repente es el extremo, ¿no? El súper moral y súper... Pero a la Khaleesi al final se le va, narcisista completamente se le va también. Total. Sí. Se me hace... Bueno, Game of Thrones es para estudiarla psicológicamente, ¿eh? Menudo... Deberíamos de hacer un análisis. Pues sí. A mí me flipó, la vi otra vez y la vi desde esa perspectiva y dije, madre mía, y me dio a la vez como miedo de decir, si es que hemos vivido en una sociedad, si la mitad de nuestra historia ha sido esta, no es tan raro que aparezcan ciertos perfiles, entre otros el narcisista, si yo vivo en un lugar en el que tengo que lidiar con la muerte constantemente. Claro, al final yo tengo que matar. Tú piensas, Guada, que los narcisistas son supervivientes. O sea, al final crecen en ambientes hostiles, no son capaces de desarrollar estas habilidades sociales, se crean esta careta para sobrevivir. Tú imagínate por eso yo digo que son víctimas. Esto no quiere decir, ay, pobrecitos los narcisistas, vamos a salvarlos. No, porque que se busquen la vida. O sea, sí, que cada uno se gestione su herida y su movida. Eso es. Pero al final son supervivientes, son víctimas porque crecen en ambientes con un apego pues, desorganizado, lo que sea, y se tienen que crear esa careta para poder salir adelante. Por eso son víctimas, porque al final han sufrido. Finjo que no sufro, me creo y me monto esta película de que no sufro y de esta manera puedo salir adelante y sobrevivir. Claro.
Me disocio un poquito de mi Pero realidad. completamente disociadas. O sea, disociados y disociadas. Y al ¿Cómo? final, si es algo que empieza tan al inicio de la vida, estás hablando de careta, pero te diría incluso que es una estructura de personalidad. O sea, al final Total, claro. ya es lo complejo. Ahí es Eso cuando no es cualquier crisis con la que trabajar. No, se qué convierte va. en algo más. ¿Sabes cuál es el problema de muchos narcisistas? No todos, ¿vale? Pero yo tuve un paciente que era un narcisista de manual, de puta madre, con perdón, narcisista psicopático. Ujú. Ellos nunca van a reconocer que lo son. Nunca van a reconocer que tienen un problema. Para ellos, los culpables siempre son los demás. Entonces, echo balones fuera, no me responsabilizo, me hago la víctima y de esta manera puedo seguir adelante. ¿Y te has encontrado algún narcisista que sí era consciente de ello? No, ni de coña. Lo que te estaba contando, tuve un paciente, esto fue un caso bastante duro, porque a mí me la coló. Es muy fácil que te la cuelen, porque al final yo como buena psicóloga que soy, salvadora, obviamente, Claro. empaticé mucho con su herida. Y fíjate que él me contó su infancia como, yo no quiero hablar de esto, pero había un trauma de abandono bestial. Ujú. Entonces, yo empaticé mucho con ese trauma vincular y como que quise salvarle o sanarle o ayudarle, llámalo Es como tu X. trabajo también, Claro, claro. a través de ahí. Y no quería. Y al final yo me di cuenta, porque tuvo una serie de conductas conmigo en las que intentó todo el tiempo como rebajarme, haciéndome sentir que no era buena psicóloga, que no le estaba ayudando. Y yo le decía, pero si no te estoy ayudando, ¿por qué sigues viniendo? Cambia. O sea, yo le recomendé. Y no, porque ya estoy contigo y ya me quedo contigo. Y yo, ya, pero no tiene sentido. Mira, te puedo recomendar esta persona. Y al final me dijo, no, yo quiero contigo porque eres guapa. Uf, Y ahí me saltó la alarma y dije, vale, aquí está pasando algo. exacto. Entonces consulté y con un psicólogo que tengo bastante confianza con él, le conté el caso y me dijo, estás ante un narcisista psicopático. Y yo lo te ha sabía. parecido, ¡Qué en tu fuerte! Y propia yo como, consulta. sí, yo fíjate que tenía sospechas, pero fue como al final ya de la terapia ya le dije, mira, no podemos continuar. ¿Y qué te dijo? Pues al principio como que medio me rogó, pero yo sabía que me estaba rogando un poco para manipularme, para seguir intentando humillarme. Claro, porque él lo que intentaba era destrozarme. Fue ahí una lucha de... Y te saliste al final. ¿no? Bueno, yo al final le dije, mira, esta es mi última sesión contigo. Lo siento mucho, pero no te puedo ayudar. Y mi trabajo es ayudar a la gente. Claro. Entonces yo soy honesta y si no te puedo ayudar, no voy a seguir aquí. Me parece fatal, me dijo, bueno. Pero yo hice mi trabajo lo mejor que pude. Claro que sí. Por eso es muy fácil, de verdad, y si hay personas que nos están escuchando, mujeres, incluso hombres, que creen que están en relaciones con un narcisista o con un perfil narcisista o que se relacionan con perfiles así, es muy fácil caer en la trampa y es muy difícil darte cuenta de que son personas narcisistas, porque de verdad que lo saben hacer muy bien. Y de hecho, justo eso me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿cómo puede hacer alguien para identificar que está en una relación narcisista? Mira, hay una clave muy importante y es saber si la persona con la que estás te da tu espacio. Es decir, ¿tú te sientes validada en esa relación? ¿Tú te sientes escuchada en esa relación? ¿Sientes que hay un espacio para ti en el que tú puedes ser? En el que esa persona no te atosiga, ni intenta cambiarte 24/7, ni te controla, ni te aísla, ni eres de su propiedad. O sea, son claves que nos hacen ver y nos hacen sentir que estamos con un perfil por lo menos maltratador. Y es que hay una correlación muy elevada. Yo me he dado cuenta, a raíz de trabajar con muchas víctimas de violencia de género, que la correlación que hay entre el perfil del maltratador y el perfil del narcisista es bestial. Y por eso yo empecé a estudiar más de narcisismo, porque al final, como me he dedicado mucho a relaciones de maltrato, dije, es que es muy fuerte. Entonces, las claves son estas. Las personas que sienten que bajo ningún concepto se les escucha, se les tiene en cuenta y solamente hay espacio para ellas en el momento en el que tú vas a dejar la relación, es decir, cuando tú dices, se acabó, no puedo más, entonces ahí te suplican, te prometen que van a cambiar, te escuchan, te validan, pero solamente ahí. Y cuando tú vuelves a darle una oportunidad, vuelven a hacerte lo mismo. Ahí podemos conectar con que estamos por lo menos en una relación de maltrato. ¿Qué más cosas nos hacen entender que estamos en una relación con un narcisista? Cuando la otra persona
es la primera, la principal, y nunca hay espacio para ti. Tú tienes que bailarle el agua constantemente. De cara a la galería, son personas generalmente maravillosas, extraordinarias, estupendas, muy amigos de sus amigos, se llevan bien con todo el mundo, tienen muy buena red de apoyo, son personas muy interesadas, se mueven en círculos bastante buenos, porque son muy aprovechados, saben fijarse, porque como digo, son supervivientes, entonces saben muy bien cómo hacerlo. Entonces, tú al final vas a estar siempre en un segundo plano. Si estás en una relación con un narcisista, rara vez te va a posicionar. Y si lo haces para fardar de ti, porque serás una persona trofeo. Porque a lo mejor se ha fijado en ti porque eres una persona inteligente o guapa, o inteligente y guapa, o que se te da muy bien algo, tu trabajo, o eres buena deportista, lo que sea. No se va a fijar en una persona que, bueno, que sin más. Se suelen fijar en personas que destacan. Y la gasolina del narcisista es apagarte. Para ellos creerse algo. O sea, que parte de la seguridad relacional la encuentran en la falta de balance. Exacto, efectivamente. Y se generan relaciones de codependencia, porque al final ellos hacen que tú dependas de ellos, pero al mismo tiempo ellos te necesitan a ti para poder seguir adelante. Porque tu falta de amor propio y que tú estés todo el tiempo, por así decirlo, girando como un satélite alrededor de su planeta, es la gasolina que les mueve a seguir. Podríamos decir que cuando están en relaciones más igualitarias hay inseguridad, es un lugar de amenaza. Totalmente, totalmente. También se han dado casos, o sea, no sé si tienes presente la película de Señor y Señora Smith. No me acuerdo. Es una película de hace muchos años de Angelina Jolie y Brad Pitt, que son los dos como espías o algo así, bueno, el caso. Los dos tienen un perfil bastante narcisista y encajan muy bien. Pero ¿qué pasa? Que se acaban matando porque lo que hay es un juego de poder. O sea, lo que pasa en estas dinámicas entre personas narcisistas, que esto es muy interesante, es que son dinámicas completamente disfuncionales, pero que funcionan. O sea, es como que el desequilibrio... Una pareja de dos narcisistas. Se suele dar muy poco, ¿eh? Porque va en contra de la propia necesidad del narcisista, que es estar por arriba. Claro, todo el exacto. Entonces, pero le atrae otra persona que tiene poder también, ¿no? Efectivamente, y por eso Y la otra le puede engañar también, o sea, pueden meterse la doblada. Eso es. Entonces se genera una dinámica de poder. Generalmente los narcisistas siempre suelen relacionarse a través del poder. Yo tengo el poder y te lo quito a ti. Esta es otra clave que podemos observar cuando estamos en una relación así. Y eso me hace sentirme seguro de alguna manera. Lo llevo a la seguridad relacional porque creo que inconscientemente estamos buscando todo el rato confort de alguna manera dentro de la relación. Sí. Y que cada uno encuentra seguridad o confort dentro de una relación, cada uno de una manera, ¿no? Y el caso es que la encontremos de una manera funcional, que nos aporte y que nutra las propias relaciones. Pero aquí esos perfiles encuentran la seguridad en la falta de balance. Totalmente. Mira, yo siempre hago una pregunta a mis pacientes, o sea, a las chicas también que me escriben por redes y así. Yo siempre hago la misma pregunta que a mí me parece clave, te la voy a contar. ¿Tú le recomendarías la relación que tienes ahora mismo a tu hija, a tu madre, a tu mejor amiga? Si la respuesta es no, ya tienes la respuesta. Eso es. O sea, cuando tú estás en una relación sana, tú piensas, qué bonito lo que estoy viviendo. Ojalá la gente de mi entorno a la que quiero y le deseo el bien pueda vivir una relación así. Pero si tú estás en una relación en la que estás sufriendo, no quieres que nadie pase por eso. Y entonces, ¿qué dirías tú que ves en tus pacientes que les hace quedarse en ese lugar a pesar de? No es tan fácil. Hay muchos factores que hacen que nos quedemos en relaciones de maltrato y de abuso narcisista. Uno es que te hacen un refuerzo intermitente de puta madre. Sí, perdón que a veces digo palabrotas, pero esta soy yo. Esto sin filtro. Exacto. Es el título. Eso de la es. cosa. Y punto. El refuerzo intermitente dentro de las relaciones de maltrato tiene un papel fundamental porque es lo que hace que te enganches. El que esa persona te devalúe, pero luego te busque, te valide, te haga creer que te quiere y luego te vuelve a devaluar. Cuando tú tienes como esa esperanza de que esa relación vuelva a ser preciosa, porque tenemos que hablar de un tema importante, que es que al principio de estas relaciones todo es maravilloso. Es una película de Disney. Entonces tú te lo crees y tú dices,
Dios mío, qué suerte tengo, ¿cómo es posible que haya conectado con alguien así? ¿Cómo es posible que alguien así se haya fijado en mí? O sea, te hacen creer que es tu alma gemela porque te estudian. Me planteo, porque a mí me interesaría mucho como poder entender o visualizar la perspectiva del narcisista. Porque al ser un perfil que va poco a terapia, como siento que está muy, muy estudiado desde fuera, desde una perspectiva externa, pero no tan interna. Entonces me planteo, en ese momento de luna de miel, ¿ellos están ahí disfrutando? O sea, es un lugar de... 100%. Claro que sí, o sea, ellos también, claro que disfrutan. ¿Y son conscientes Sí, de, sí, que, sí. de que lo próximo que voy a hacer es manipular? No. ¿O todo esto pasa de una manera...? No. Ellos no es que digan, tengo un manual de cómo ser narcisista. Claro. Voy por la página 50. ¿Crees que que tienen conciencia de todo Muchas esto? veces no. O sea, lo normal, hay un tipo de perfil que yo creo que sí, que es el más retorcido, que es el narcisista psicopático. Ese es tremendo. Ese no se lo deseo a nadie. Pero el resto de perfiles narcisistas no es que sean conscientes de que, venga, ahora la voy a devaluar. No, es que ellos también viven esa relación como, ¡buah, qué bonito! Y realmente sienten esa conexión y sienten ese vínculo. ¿Qué pasa? Que cuando de repente la persona empieza a comportarse de manera natural, pero ya ha pasado un tiempo, es como que empieza a molestarle. Me molesta que salga con sus amigas, me molesta que se ponga esa ropa, me molesta que se eche perfume, me molesta X, ¿vale? Te voy a poner ejemplos. A cada quien le molestan cosas distintas, pero le molesta que seas tú, le molesta que seas libre, que seas independiente, que tengas una vida. Por eso te quieren apagar. Entonces, todo esto, hasta que no pasa un tiempo, no son capaces de verlo, porque ellos también están en ese subidón, en la montaña rusa de la fase de bombardeo de amor, de me he enamorado, me he enganchado, o sea, tú imagínate que yo soy narcisista y te conozco a ti y digo, ¡buah, la guada! Es psicóloga, es una tía guapísima, inteligentísima, independiente. Esto es un partidazo, yo me la camelo. Vaya. Claro, yo me la camelo. Entonces, claro, que tú encima me abras la puerta, ¡buah! He triunfado en la vida, chaval. Y luego eso es lo que piensa un narcisista. Cuando cuando ese subidón baja, que se nos baja a todos. Claro, a todo el mundo, como es normal. Tú, a lo mejor tus cualidades empiezan a ser un ataque a mi persona, porque como yo tengo la autoestima por los suelos. Eso es una amenaza. Y te tengo que bajar. Exacto. La falsa autoestima, la careta que yo me creo. Yo soy todopoderoso, pero ¿qué pasa? Que si tengo a alguien todopoderoso a mi lado, no podemos brillar al mismo tiempo. Entonces, como no podemos brillar al mismo tiempo, ¿quién se apaga tú? Porque yo no me voy a apagar. Yo no me voy a apagar, si no, ¿qué hago? ¿Conecto con mi herida? Ni de coña. No puedo, no me lo puedo permitir. Y algo que me gustaría que nos contaras es, porque estás diciendo, ¿no? un montón de cosas de cómo identificar si estoy en una relación narcisista. Antes contabas de que, por ejemplo, que no hay espacio para ti o que nunca tomen responsabilidad. Y puedo escuchar o puedo pensar incluso ahora en algunos perfiles que son así, pero no son narcisistas o tenían trastorno narcisista. Y entonces, un poco para la pregunta de, y justo me lo comentabas esto antes de entrar al podcast, para la pregunta de, ¿estoy con una persona narcisista o no? ¿Es inmaduro o no? Que si hay una mujer al otro lado escuchando y tiene la duda de qué tipo de perfil tengo al lado, ¿qué les dirías? Yo siempre hago la misma pregunta, que es también clave, que es, ¿para qué lo quieres saber? ¿Para qué? O sea, ¿le quieres poner la etiqueta de narcisista? Ok, vale, tú eres narcisista, ¿y ahora qué? Aquí la que está jodida, la que lo está pasando mal, la que está sufriendo, eres tú, cariño. Él va a seguir con su vida. Esté contigo o no. O tú, o quien sea, o sea, me da igual. Como si es tu pareja, tu amiga, tu jefe, me da igual. Tenemos que trabajar con tu dolor, con tu herida. Tenemos que sanarte. Tienes que empoderarte, tienes que salir de ahí. Pero a mí me da igual ponerle la etiqueta, es que me da exactamente igual, porque al final todos cumplen el mismo patrón, son maltratadores. Que es verdad que es posible que sea narcisista o no, puede ser, hay una posibilidad, pero la protagonista eres tú, no perdamos el foco aquí está en ti y no en él. Sí. Porque entonces volvemos a darle protagonismo y yo no te voy a dar protagonismo de una persona que te ha hecho daño en tu espacio terapéutico. Me gusta mucho eso de... ¿Para qué
¿para qué necesitas la etiqueta? ¿O Para qué más nada. da la etiqueta? O sea, lo importante Sí. es, ¿estás bien? ¿Estás Eso en una es. relación que te aporta? Eso ¿Estás en una es. relación que te hace sentirte vista, Ujú. cuidada, querida? Y si la respuesta es no, pues es suficiente, más allá de la Totalmente. etiqueta. Es que totalmente. Y creo que eso es importante en una época donde, y creo que nosotras mismas caemos en eso a veces, porque crear contenido sin etiquetas es muy complejo. ¿Qué me vas a Bebe contar, agua, querida? bebe agua. Que beba un poquito de agua. Y en psicología, en realidad, siempre a mí me parece que la palabra más acertada o que se acerca a la verdad en psicología es el depende. Completamente. Depende de pata, depende de hoy, o sea, como de la situación, del contexto, de las variables. Y entonces, a veces reducir las cosas a etiquetas y que cuando la gente consume eso, coja ese cacho o ese concepto y se pongan ellas a girar en torno al concepto en vez de al revés. Creo que los Eso es. conceptos siempre los tienes que adaptar a ti y nunca al revés. Creo que es peligroso y me gusta mucho que esa sea tu respuesta, ¿no? ¿Qué más da la etiqueta? O sea, Es que de hecho en el libro hablo mucho de esto porque al final etiquetar cosas nos ayuda a ordenar, Total. a encasillar, ¿no? Vale, meto esto en este cajón, este narcisista, este psicópata, vale, esto está muy bien, porque te ayuda a ti a categorizar. sí, a categorizar y nos Sí. ayuda a ordenar mentalmente, pero nunca perdamos el foco, o sea, de verdad que yo creo que es mucho más importante sanar la herida que enfocarte en ver cómo es la Hacer un mente de un análisis. narcisista. Sí. A mí me da igual cómo sea la mente de un narcisista, como si se quiere hacer una foto de su culo. Es que me da igual, ¿sabes lo que te Tu digo? foco es la foco mujer. eres tú, o sea, es que eres tú la protagonista. La Exacto. víctima o La la superviviente. paciente. La superviviente. Porque es verdad que ha sido víctima, pero está muy bien decir el papel de víctima y está muy bien decir que ha sido víctima, pero también estás esforzándote por salir de ahí. Has sobrevivido a una relación de maltrato. Ujú. No perdamos el foco, son relaciones de maltrato. Entonces, esto es lo importante. He dicho la mujer y me ha salido así de manera inconsciente, Sí. pero eso es otra pregunta que te haría. ¿Qué prevalencia tiene? Es decir, ¿qué ves más? ¿Mujeres narcisistas? Porque está el típico o la típica palabra que escucho muchas veces en terapia de mi madre narcisista o mi Sí. ex narcisista. Entonces, Ujú. ¿qué dice la ciencia y qué ves tú en tu consulta de quién es, dónde hay más narcisismo o manipulación? Complejo A esto, ver, ¿eh? la ciencia, ¿qué dice la ciencia? La ciencia no dice una mierda, porque los estudios están obsoletos, Ya. los estudios. O sea, nos tendríamos que poner en serio. Ujú. O sea, todo lo que he podido ver hasta la fecha, y sigo a perfiles muy potentes, doctores en narcisismo, gente muy buena, es muy difícil. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Uno, porque los estudios son de 1900, vale, no pasa nada. Otra cosa es que las personas narcisistas o con perfil narcisista no reconocen que lo son. Entonces no podemos hacer estudios, no podemos avalar con la ciencia de cosas que pasan un poco en el aire. Yo lo único que te puedo decir es, hay perfiles narcisistas, hay madres narcisistas, hay parejas narcisistas. Generalmente es un perfil que se suele dar más en hombres, por mi experiencia, Ujú. pero claro, yo estoy sesgada, porque yo también me enfoco mucho en mujeres y a mí lo que más viene a la consulta son mujeres. Entonces, si yo trabajara con más hombres, a mí los hombres que me escriben, por ejemplo, también me dicen, mi ex, una mujer, era narcisista, o sea, que también pasa. Claro. Pero es que no te puedo decir a ciencia cierta qué es lo real. Es un perfil que está mucho más asociado a los hombres. Te voy a explicar el motivo, ¿vale? Ujú. Hemos hablado de que el narcisismo se genera por una herida, por muchas. Las víctimas, casualmente, tienen la misma herida que el narcisista. Se apegan a una relación así, de maltrato y de manipulación narcisista, porque vienen de una herida de abandono, de no haberse sentido vistas, de haber sentido humillación, de haber sentido abandono, lo que sea, ¿no? Intimidación, lo que sea. Lo que pasa que como desarrollan estas habilidades sociales que comentábamos al principio, son capaces de empatizar. Entonces lo que hacen es todo lo contrario, se dedican a salvar, porque se comportan en base a cómo les habría gustado que las trataran a ellas. Mm.
Entonces son el match perfecto. Ya. Víctima y verdugo, es decir, los narcisistas no son capaces de desarrollar estas habilidades y vienen de esta herida, y las víctimas son capaces de desarrollar estas habilidades y vienen de la misma herida. Ya. ¿Qué pasa? Que las habilidades sociales y la empatía están mucho más desarrolladas por un factor educacional con las mujeres. Ujú. ¿Esto quiere decir que haya más hombres narcisistas y tal? No te lo puedo decir. Lo que yo veo es que sí, Ujú. pero yo estoy sesgada. Ya, ya. Y puede ser también que los hombres reportan menos y que haya más... Sufren en silencio, claro que sí. Lo que pasa que también ya es hora de que hablemos. Claro, Hombrecicos, ya hay que es hablar, hora, hay que por llorar, favor. hay que ponerse Sí, las pilas. sí, Ya está sí, bien sí, de, sí. ay no, el patriarcado os afecta porque no podéis llorar. Venga, pues poneros a llorar. Todos, por favor. Por favor, poneros las pilas un poquito, ¿eh? Y conforme lo que estabas diciendo antes, que lo importante es poner el foco en la víctima, lo importante es poner el foco en la persona que está sufriendo, ¿qué le dirías a estas personas, estas mujeres o estos hombres, que puede o que sientan o que empiecen a intuir que están en una relación así? ¿Y qué les dirías y qué crees que necesitarían escuchar para poder acercarse a ese clic que les ayude a salir? Vale, mira, la red de apoyo es fundamental. Tener tu tribu. Cuando estás en una relación así y no sabes cómo salir, verbalizarlo, compartirlo con las personas de tu entorno. Porque ¿qué pasa? Que si tú cuentas algo y tus amigas te dicen, tía, eso no es normal. Si tu pareja, por ejemplo, te deja hablar una semana porque, bajo su criterio, has hecho algo que está mal y te castiga con su silencio, cuando tú lo cuentas, tus amigas te van a decir, tía, o sea, eso no es normal. Entonces, la red de apoyo y que tú lo verbalices en tu círculo de gente es muy importante porque la gente te va a servir de espejo y te va a decir, tía, esto, en plan, no es normal, o esto se podría haber gestionado de otra forma. Cuando tú te callas las cosas que te hace tu pareja o tu amiga o lo que sea, o tu jefe, es porque tú en el fondo sabes que esa persona no te está tratando como te mereces. Entonces, cuando tú lo verbalizas, aparte que cuando lo ponemos en voz alta, nos ayuda también a reprocesarlo y a integrarlo, que esto es muy importante, sí. la verbalización. Por otro lado, las personas que nos sirvan de espejo, personas que te quieran y que quieran lo mejor para ti. No lo vas a contar a tu peor enemigo, pero ya contamos con que se lo vas a decir a alguien que te quiere mucho. Por ejemplo, nosotras somos amigas, yo estoy en una relación así, yo te digo, guada, tía, me está pasando esto. ¿Tú qué me vas a decir? Hermana. Hermana, what the fuck? O sea, Claro. ¿no? Claro, porque son personas que te quieren. Me imagino que lo cuentas una vez y te dicen tía, y lo cuentas otra vez y te dicen tía, y a lo mejor a la tercera te la callas, ¿no? Empiezas ya a sentirte culpable o Sí, claro, tener muy, vergüenza de ti sí. misma y de ser incapaz de salir de Es ahí, muy porque al difícil. final es un ciclo jodido. Mira, Guada, yo tengo una amiga que está en una relación de maltrato y yo he sufrido mucho por esta relación. Y es muy amiga mía, la quiero mucho. Y yo sé que está en una relación de maltrato. Y como sé que no va a dejar a su pareja, lo único que estoy haciendo es estar ahí para ella. En plan, yo estoy aquí. Pase lo que pase, yo voy a estar aquí siempre, a tu lado. Pase lo que pase. ¿Quieres estar con esta persona? Ok, pero no vas a estar sola nunca. Pues me parece tan importante, de Sí, hecho, para sí, sí, toda persona que sepa que tiene un hermano o una hermana o una madre o una amiga, Sí, porque muchas veces nos van a pedir consejos, se lo damos y como no nos hacen caso, entre comillas, obviamente, sí, no, van porque a es hacer lo que mucho, les dé la gana. mucho más complejo que Es muy darle el complejo. consejo y salir de ahí. A veces incluso hablaba el otro día una paciente que me decía, es que, claro, le digo lo que pienso y no me hace caso, entonces ¿para qué se lo voy a decir otra vez, no? Pero Ya. qué bonito encontrar un lugar en el que yo te acepto incondicionalmente con tu disfuncionalidad y me Total. quedo aquí acompañándote, Eso es. porque en el fondo es seguramente lo único que necesitas hasta que tú hagas tu catarsis o en tu tiempo, me imagino, o tu amiga, ella llegue y Sí. le haga clic o se dé cuenta o llegue, o ella misma por su pie, pues de ese paso, porque imagino que tú ya le habrás dado todos los consejos. De hecho, te voy a contar una cosa. A mí me pasa mucho en sesiones con mis pacientes que amo y adoro y las estoy viendo que están en una cueva, porque al final yo trabajo con esto, o sea, mi especialización es esta. Y yo siempre les digo lo mismo. A mí me da igual que estés con él o no, me da igual. Yo lo que quiero es que trabajemos en ti y empoderarte tú.
Y si él tiene que estar por tu vida, que esté. Muy bien. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer, si tienes que dejarlo o no, porque muchas veces lo que nos pasa es que cuando la gente nos pide consejo, cuando la gente nos cuenta cosas, perdón, no nos pide consejo. No te está pidiendo consejo, te está pidiendo que la escuches Sí. y que la valides. Y a lo mejor sabemos que está en una relación en la que está sufriendo, en la que la están tratando como una mierda, pero esa persona necesita hacer ese proceso. Entonces yo muchas veces lo que hago es un trabajo de acompañamiento De validación. y de empoderarla. Ujú. Vamos a trabajar en ti, en tu tiempo libre, en tus amigas, en tus hobbies, Claro. en todo esto que hace que tú no te aísles con esa persona. Claro. Y que ya tú llegarás a esa conclusión. cuando Exacto, tengas ya que llegará, llegar. ya le hará el clic. Ya. Entonces yo estoy aquí y eso yo me he dado cuenta que mis pacientes vienen de rebote de muchas terapias donde las psicólogas les dicen, yo no te puedo decir nada más. No, eso es lo peor que le podemos decir a alguien que está en una relación de abuso. Sí. Es lo peor. Lo mejor que le podemos decir es, ¿quieres estar con él? Yo no me voy a meter ahí. Vamos a trabajar en ti. Ujú. Yo voy a estar aquí, pase lo que pase siempre. Claro. Porque el amor que siento por ti es incondicional. Y el amor de un terapeuta, un amor o esa relación, ese Sí, vínculo el tan bonito que amor, tenemos. vínculo, todo. Sí, porque el vínculo al fin- terapéutico es muy especial. es muy especial. Sí. Y la aceptación Yo quiero a todos incondicional. mis pacientes. Yo también las quiero. Es que te juro, ojalá fueran mis amigas, es que las amo. Son personas preciosas. Sí, sí. Es como algo muy especial el vínculo Sí, terapéutico. y cuando las ves florecer es precioso. Sí, Qué precioso. sí. Y creo que parte de nuestra función es esa validación incondicional. Y de hecho ahí estás lanzando un mensaje que puede ser que no hayan tenido en su vida. Que es que Vamos, esté aquí, pase lo que pase. Eso es- Me emociono. No, pero Es que es verdad, precioso, es parte muy de nuestro bonito trabajo, el es vínculo como, que construimos. no estoy aquí para contarte qué tienes que hacer o el No. ejercicio que tienes que hacer entre sesión, que también. Sí, Estoy yo aquí te voy a para dar darte recursos, herramientas. claro. A mí cuando me dicen, ay, es que tú me has ayudado, digo, yo te he puesto la luz en el camino, pero la que ha caminado ha sido tú solita. Yo también se lo digo siempre. Yo nunca te he empujado a que tú camines, déjalo ya. Claro. Que me vienen pacientes y me dice, es que la psicóloga anterior me decía, contacto cero. Alma de cántaro, Ya. como contacto cero. Tú tienes que estar en esta relación un tiempito más. Va a pegar. Yo voy a estar aquí. Claro, sí. Y es un mensaje que se manda un montón últimamente también, ¿no? El Sí. contacto cero, que Sí, el contacto cero es genial, necesario y vamos. pero que hay gente que no está lista para hacer eso. Exacto, eso es. Y en realidad no se lo tengo que decir yo, tengo que explorarla para ver dónde está ella y validarle Eso ese es. lugar. Eso es. Pues qué bueno. Es muy bonito. bonito. Es que Sí. yo amo, de verdad es que tengo mucha suerte porque amo mucho mi trabajo. Eso Entonces, es tan necesario. estoy muy agradecida porque al final las personas que confían en mí es como, esta persona me está dejando su vida en mis manos, como qué responsabilidad tan grande. Mm. No la puedo dejar sola. No, no, para nada. Qué bueno. Sí. Qué bueno que tengan ahí tu acompañamiento Sí. así, Mónica. Y las que estén contigo también. Qué guay, qué guay. Sí. Venga, y antes de hablar de tu libro, que me encantaría. He venido que- a hablar de mi libro. Claro. Me encantaría que sí conectaras un poquito todo lo que estamos diciendo también con el tema de la manipulación, porque al final parece que la palabra narcisismo está cogiendo Está de moda. más gancho, porque es como muy, es muy vendible. Mm. Es un lugar así como muy, Ujú. muy power. Pero siento que la palabra manipulación es como que abarca más, ¿no? Como si Exacto. hubiera... Y que nos puede resonar más a todos y que a lo mejor puede ser más aplicable a más casos. Es que, Guada, tú piensas que todo el mundo manipula y todo el mundo sufrimos manipulación. O hemos sufrido manipulación o sufriremos manipulación. Eso es interesante. De hecho, el otro día veía Sí. un vídeo sobre la complacencia Sí, como una manera de manipulación sí. indirecta. efectivamente, aunque puede ser. la autora esta tenía su opinión con respecto a eso. Pero bueno, me Ajá. gustaría que me hablaras un poquito de, primero, el papel de la manipulación cuando somos pequeños, al igual que ese narcisismo que hemos hablado de Sí. bebés, ¿no? Cómo la manipulación forma parte de nuestro lenguaje desde muy enanos y cualquiera que nos esté oyendo y sea madre lo sabe, porque los nenes pequeños ya te empiezan a mentir en tu cara ahí, a lo mejor con lo que te están escondiendo detrás, ¿no? O sea, súper Sí. cute. Pero cómo estas estrategias tan disfuncionales tienen su origen Ujú, y muchas veces en lugares muy inocentes, como Sí. es. Y cómo eso evoluciona en la vida adulta y se convierte en una estrategia que puede llegar a ser súper disfuncional en las relaciones. Al final tú piensas que los peques, ensayo-error. Yo pruebo cosas y si me funcionan la integro en mi sistema de conductas, ¿no? Claro. Si yo te manipulo, por ejemplo, si yo te miento, ¿vale? La mentira es una forma de manipular, como tantas otras. Si yo te miento y yo obtengo un beneficio, yo aprendo que mintiendo
puedo conseguir lo que quiero. Ujú. Entonces, claro que voy a manipular, claro que voy a mentir. La cosa es que luego aprendan a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Luego ahí entra el sistema de valores, el sistema de que te enseñan tus padres, tus cuidadores, de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, tú puedes manipular sabiendo que está mal y ya decides si lo haces o no. De peques, como todavía no saben muy bien la diferencia entre el bien y el mal, Ujú. porque están aprendiendo, pueden manipular. Pero la diferencia es que de adultos ya saben que está mal. Entonces, esta es la clave. Cuando tú de adulta sabes que hay algo que estás haciendo para obtener un fin Ujú. o un medio o un beneficio de otra persona y sabes que para ello estás utilizando técnicas poco ortodoxas, eso ya es manipulación y es intencionada. Y muchas veces es, yo diría inconsciente. Inconsciente incluso, también, ¿no? sí, sí. Creo en la complacencia lo veo como no sé si hay una conciencia de que de alguna manera estoy asegurándome que tú estás bien, porque cuando tú estás bien, yo estoy bien también. O cuando yo me vuelvo indispensable para esta relación, porque tú me necesitas a mí. Esas son relaciones de codependencia. Ujú. Cuando yo me garantizo que tú te vuelves, o sea, que yo soy indispensable para ti, me garantizo que tú nunca me vas a abandonar. Ahí estás cubriendo una herida también y generas codependencia. Se me hace muy interesante el papel en todo esto que estamos contando, de cómo cuando nacemos, siendo mucho más eso, más egoístas, más salvajes, más un poco libres y intuitivos e incluso caóticos, y cómo el vivir en sociedad, Ujú. y es parte de la clave de todo esto, cómo Ujú. vivimos en relación, cómo vivimos en sistemas relacionales, Ujú. es necesario y funcional desarrollar ciertas habilidades para que eso se dé de una manera sana. Y cómo parte de estos rasgos que estamos viendo vienen de la incapacidad de integrar ciertas habilidades necesarias para vivir en relación. Y todos vivimos en relación. Totalmente. O sea, al final tú piensas que manipular es parte de las habilidades sociales, lo que pasa que son disfuncionales. O sea, la manipulación, lo que pasa que muchas veces, como hablamos, se hace de forma inconsciente. Entonces, manipulamos porque a lo mejor ese aprendizaje vicario yo lo he aprendido porque mi padre era un adulador increíble, entonces yo he aprendido que adulando a la gente me la llevo a mi terreno, entonces te estoy manipulando, pero a lo mejor yo no estoy siendo consciente. Sí. Estoy imitando un patrón de conducta de alguien que he visto que funciona. Y de ahí lo importante de tomar conciencia Sí, de uno claro. mismos, hacer todo nuestro trabajico, curar nuestras heridas. Es que sabes lo que pasa, Guada, que cuando tenemos que mirar dentro y responsabilizarnos de nuestras mierdas es complejo. Y no es fácil Requiere ni mucho, divertido. requiere mucha humildad, la autocrítica, Ujú. de decir esto lo estoy haciendo mal. Pero también está bien porque eso es parte del crecimiento. Claro, claro. Y si no, ¿para qué? Yo siempre lo pienso así, si no, ¿para qué estoy aquí? Si yo no he venido aquí para Totalmente. crecer de alguna manera, ¿para qué? Pues eso, le animo a todas las que estén escuchando que aunque dé miedo, dar ese pasico y girar la mirada hacia adentro para encargarnos de nosotras a la Sí. larga, es lo más sostenible y lo que más nos va a acercar a Totalmente. tener una vida donde pues estemos a gustico, que pasa, hemos venido aquí, ¿no? Pues sí. Y yo quiero decir solamente una cosa, una última cosa. Yo no sé si quien nos esté escuchando siente que está en una relación de este tipo, pero quiero decir que no estás sola, ¿vale? Que puedes pedir ayuda y que siempre va a haber alguien, ya sea una psicóloga, una amiga, el teléfono de la esperanza, donde sea, a donde tú puedas acudir. Sí. Pero que nunca pienses que estás sola, porque no es verdad. Aunque te quieran hacer creer que sí. Sí, aunque te quieran hacer creer que sí, no estás sola. Nunca. Y justo una de las cosas que has creado para acompañar a esas mujeres es el libro. Cuéntanos Sí, un poquito antes pues de sí. cerrar. Súper que estás rápido. a punto de sacarlo Sí. y justo Sí, es sí, de sí. todo lo que estamos hablando y mucho de lo Sí. que hemos hablado y mucho más profundo. Cuéntale un poquito a las mujeres que nos escuchan que van a encontrar. Vale, en tu pues libro. a ver, es un libro que está enfocado
obviamente en relaciones de abuso, de manipulación y de narcisismo, pero está enfocado en sanar, en entender por qué tú acabas en relaciones de este tipo, por qué te enganchas, por qué vuelves de forma repetida, por qué no eres capaz de cortar el círculo, por qué no eres capaz de terminar con un patrón así, cómo piensan las personas que manipulan, las personas narcisistas, las técnicas de manipulación que suelen utilizar, pero sobre todo, y lo último que es lo que más me gusta es el capítulo 4, son 4 capítulos solamente. Qué guay. El último capítulo son todas las, cómo salgo de aquí, todas las técnicas que yo utilizo en terapia para ayudar a mis consultantes a salir de relaciones de este tipo. Entonces yo aquí te mando un montón de ejercicios súper prácticos para que tú puedas salir de ahí. Qué guay. Desde el principio, desde que tú estás dentro y no eres capaz, hasta cuando has salido, cómo dejas de querer hablar con esta persona. Me encanta. Sí, ojalá Pues, os guste, la verdad. No soy yo, eres tú. Además que me lo acaba de regalar. Y gracias, Sí. Bonica. Tengo un montón Gracias de a ganas ti. de leérmelo. Y bueno, un poco lo que dicen, ¿no? Esa toma de conciencia de una misma, también Eso es. entender por qué estoy aquí. Eso es, poner el foco en ti, lo que Claro, hablábamos, poner el justo lo foco que en estás ti. diciendo, Es claro. que es lo más Tomar importante. conciencia para finalmente salir, que es lo que Eso es, queremos para las personas que se encuentran en una situación así. así es. Pues hermosa, mil gracias. Gracias a ti, Qué gusto amor, me ha tenerte encantado, aquí. me ha Primera encantado, me lo he pasado entrevista, genial. Bonica. Te amo. Qué bien, yo también Mil te amo. gracias y nada, hermosas. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, un besito.